profesión, Fofi, te llamo Fofi, ¿no? Sí, sí. Tú eres Adolfo Bosch Leiría, ¿no? Lería. Lería. Pero todo el mundo te conoce por Fofi, ¿no? Sí. Tu profesión, cuando tú pones te piden cuál es tu profesión, buzo. Cuando yo pongo, yo estoy buzo, claro. Bueno, yo he tenido he hecho otras cosas. Yo he sido profesor de educación física en el instituto, estuve dando clases unos años, he hecho muchas, pero vamos, mi profesión, buzo. Yo ya estoy jubilado, me dieron la invalidez. ¿Cuántos años tienes? Yo ahora mismo 69. 69. ¿Y tú te dedicabas profesionalmente a tu trabajo como buzo? Sí, durante muchos años he estado de buzo. ¿Y en qué cosas hacías de buzo? Porque en la provincia, no digo, yo conozco buzos que estaban en las almadrabas, buzos que estaban en astilleros, buzos que estaban en el puerto, no sé, y luego buzos aficionados, muy buenos, es decir, el Chinita, el Pantera, Ricardo Curiá, hubo una época que son todos de tu generación más o menos, ¿no? Los conozco a todos, claro, todos los he conocido. Bueno, pues yo he estado de buzo, vamos a ver, prácticamente puedo presumir que he estado prácticamente en casi todos los sitios. Yo he estado en astilleros durante bastante tiempo, he estado en Lavazán, he hecho trabajo de buzo incluso en astilleros de Cádiz, de Puerto de Astilleros de Cádiz, he trabajado incluso en la Marina, me han hecho encargos, me han hecho en las empresas de piscifactoría para las bombas, en la transatlántica, en Renfe, los puentes, yo he hecho todo y nunca a ningún trabajo ni a nada le he dicho que no. En todos he ido y todo el mundo ha quedado muy contento conmigo. Bueno, he hecho trabajos de buzo, aunque esto sin cobrar, porque todo hay que decirlo, prácticamente sin cobrar nada, sino al revés, tanto con la Junta de Andalucía como con el Ministerio de Cultura, anteriormente, desde el año del Catapum. Trabajo de arqueología y eso he trabajado yo con el Ministerio de Cultura. Luego, en aquella época, ya te he dicho algunos nombres, ¿ya eso no son tan conocidos o es que hay mucha gente buceando? Porque yo te he dicho unos cuantos nombres de buzos de la provincia que erais todos muy conocidos, ¿no? No sé si porque erais pocos o por qué, ¿no? No sé, bueno, cada uno... me he dicho el Pantera, el Chinita, Ricardo Curiá. Yo también conocí a Ignacio Ardila, que creo que ha hecho un libro, va a hacer un libro sobre la caleta y no sé cuánto. Dicen que me nombra, que me hablan de mí, dice, yo no lo he visto. Yo no conozco más, pero que me acuerdo de aquello, el Jito, ¿no recuerdas uno que era el Jito? Los conozco a todos, bastante, unos más, otros menos. Era como una época romántica del buceo en la provincia. Bueno, es que, claro, a mí me han querido aplicar unas leyes que no existen, pero además de una manera salvaje, porque se puede aplicar una forma, además contra mí, contra mi persona, que yo he sido, no que lo diga, sino mi forma de vida es distinta a la de los demás, desde que me levanto hasta que me acuesto, y me han quitado 25 años de mi vida. Yo, ahora cuando he entrado, lo primero que me dijiste, eres puntual, y yo te digo, me gusta ser puntual en todo lo que es, pero nunca en mi vida he llevado un reloj. ¿Me entiendes? Pues cada uno tiene una forma. Yo me gusta la arqueología y siempre me ha gustado la arqueología desde chiquitillo y me gusta la arqueología. Entonces, si hay alguien que ha colaborado con la arqueología en Cádiz más que yo, creo que hay poca gente. He colaborado con todos los sitios. ¿Y a ti cómo te da por ser buzo? ¿Cómo? ¿Cómo te da por ser buzo? Pues... ¿Tú eres de San Fernando? Yo estoy de San Fernando. ¿Y eso que empiezas tú tirándote a un caño, haciendo con unas gafas y un tubo? A mí me gusta todo lo que no haga todo el mundo. O sea, a mí me gusta hacer cosas un poco, digamos, no la monotonía. O sea, por ejemplo, yo voy a ir al monte, pero me gusta ir al monte donde no hay nadie. El monte que hay gente no hay. Yo me dio por ir por las cuevas, iba a las cuevas y empecé a ir a la cueva. Cuando había ido estos 2 o 3 cuevas, dije, hay que ir a cuevas donde no haya ido nadie. Y entonces pues me puse a pasar sifones. Entonces yo fui en verdad de los primeros de España que ha pasado sifones y todavía hay muchos de estos que lo he hecho yo y que todavía no lo han pasado nadie después. Y lo he hecho hace años, o sea que mi forma de vida es... ¿Y entonces cómo empiezas de buzo? Cuéntame. No, yo de chico me gustaba el agua, me gusta la cosa y de muy chico empecé con la pesca submarina. A mí todas las cosas... es una evolución, empecé con la pesca submarina, pero no me gustó mucho, se me daba muy bien
y al poco tiempo dejé. Además me metí en buzo más bien porque también mis piernas fallaban. Y para buzo no hace falta. A mí me gustaba el tenis, pero todo he jugado muy poco, todo ha sido muy limitado. Y prácticamente todo se me ha dado muy bien, o sea que no que todo se me daba bien. Entonces tuve que coger una cosa en que no hubiera que correr, no hubiera que eso, y el buzo se me daba. O sea, ¿a ti te gustaba la actividad física? La actividad física, yo fui profesor de educación física y también se me daba bien como profesor, sí. Y me quedé mal de pierna y no quería ser un profesor con un poco cojo, no va con mi forma. Y entonces pues cambié a otra cosa y entonces la cueva es andar nada más, entonces podía mantenerme y en la cueva pues, se me daba muy bien también. Yo he hecho, en fin, a mí me hubiera gustado una cosa que siempre he tenido en la cosa, ser un bombero de élite. Eso me hubiera gustado. Pero en aquellos tiempos el bombero que había era de la manguera. A mí me hubiera gustado, incluso yo he estado en el equipo, en aquellas ocasiones se hizo un equipo para cuando se perdiera alguien en una cueva o algo de eso y en agua y yo estaba en el equipo, me formaba parte del equipo. ¿Y de la pesca submarina? De ahí es cuando pasas, porque claro, me imagino... La pesca submarina es una cosa que me apasionaba, me duró, pero duré 1 o 2 años apasionado. Después, cuando ya, como el que dice, dominan la cosa, pues me gustaba menos. O sea, a mí el perseguir un pescado y matarlo no me atraía, entonces iba al agua y veía el pez y digo, bueno, vamos a verlo aquí, a ver otro, y si vas a pescar, pues no puedes estar a ver, o pesca o no pesca, entonces pues dejé la pesca. Y entonces empecé después... Y empezaste con astillero, empezaste... Eso ya es... Pero, astillero, un bazán... Pero lo tuyo era con bombona sí, o con escafandra... Sí, no, trabajo, o sea, todo lo que me decían. Yo hice trabajo en Sevilla, primero empecé, fue en Sevilla, un amigo mío me dijo, mira, para una voladura de un duque de Alba, en Sevilla. Y dice, tengo un amigo que en Cádiz que bucea, no sé, entonces cuando vino uno de su empresa, vino a Sevilla, me llamó, vine enseguida, me llamó y vamos, fue muy bien, me empecé allí, enseguida me dejó de encargado ya, nada más que esto, afortunadamente en lo mío siempre me han dado posibilidades y todo el mundo ha estado muy contento con mi trabajo. Veo que las almadrabas entonces no has llegado a trabajar. No, yo la almadraba no me gustaba, porque las almadrabas para mí no me atraían. Era una cosa de una temporada, la peor, porque a mí me gusta el verano estar en esto, a mí y hay que estar desde una barbaridad de tiempo en mi trabajo. De buzo, yo no era el buzo que gusta a la gente escuchar, sino yo era, porque a la gente le gusta escuchar un buzo que ve en el agua cantidad de panteras, veía y explicaba. Yo no era, yo normalmente era buzo y lo que veía decía. Entonces yo iba a hacer un trabajo y entonces iba a las 11 de la mañana, hacía mi trabajo y a las 11:30 me iba. No echaba el paripé de 20 botellas de ponerme, sino que yo hago mi trabajo y en todos lados me consideraban muy bien. O sea, no me puse nunca a querer hacer difícil la cuestión, sino al revés, más bien la hacía sencillo. Y ahora, yo no conozco ningún buzo profesional, habrá muchos en Cádiz. Sí, hay todo, vamos, astillero, cada vez que se abre el dique, en esto, todo tiene que antes revisarlo. El buzo, te puedo contar anécdotas, por ejemplo, en astillero en una ocasión no se llamó al buzo y se quedó un brazo levantado y rompieron, o sea que el buzo es una garantía de que la cosa va bien. O sea, en la Bazán en una ocasión, porque como todos están siempre con la crisis queriendo ahorrar dinero, pues no me llamaron para, antes de cerrar la puerta del dique, revisar a ver si había algo. No me llamaron y cerraron la puerta. Le cogí un tablón y entonces me llamaron a las tantas de la noche, Fofi, a ver si puede venir. Llego allí y todo, mira lo que nos ha pasado, se puede, y yo como a todo digo que sí, digo, no, esto yo lo arreglo, pero ¿cómo que hace falta? Y mira, ahí tenéis, traedme un camión de madera, vela, cuerda, y yo empezaré ahí tapando, porque habían dejado la puerta mal, y era un problema que te entraba el cano, que no, y yo enseguida, bueno, me puse, boom, en 3 o 4 horas se solucionó la cuestión. Tapamos el hueco,
vaciamos por dentro y entonces una vez vacío se vació la puerta y ya se volvió a hacer ese arreglo. O sea que el buzo, lo que pasa es que en todas las cosas, como el buzo no se ve, se inventan, exageran, es igual que en la espeleología, todo el mundo se inventa y lo que tú no puedes ver pues te cuenta unas historias y unas cosas que te exageran la cuestión. Y Fofi, es una profesión peligrosa porque... El peligro en la vida, digamos que no existe, se lo lleva uno. Si tú estás capacitado y tienes tu conciencia y estás preparado físicamente para lo que puedes hacer, no es peligroso. Pero el que no está preparado, el que no está físicamente, el que no sabe, pues es un peligro enorme, aunque lo que haga es una cosa muy sencilla. Es como todo. El que es equilibrista y anda por un alambre es peligroso. Puede ocurrirle un accidente, pero es casi imposible porque el hombre está muy preparado físicamente y sabe hacerlo, puede ocurrir, pero el que no está preparado pues se cae de momento. O sea que es una cosa que es peligro, depende de la persona, depende de la situación, depende de la preparación y depende de una cosa que es muy importante y que casi nadie, la cabeza, la mentalidad. Es que yo leo periódicamente muchos accidentes de buzos y no sé si tiene que ver con o luego buzos que tienen problemas cardiovasculares o neurológicos y pienso, digo, esto tiene que ver con la descompresión o con cosas así que te pueda dejarse, si no se hace bien, claro, pero dejarte secuelas, eso ¿no? es el riesgo, eso, cada uno el que lo hace. Si yo me pongo a andar por un alambre y no sé, no estoy equilibrado, pues me caigo. Pues en buzo igual, en todo tiene cada uno sus limitaciones, tiene unas limitaciones personales y luego tiene otras limitaciones de lo que estás haciendo, que todos estamos limitados. Pero claro, si tú lo interpretas bien a tu manera y haces lo que estás capacitado, pues no tienes por qué tener peligro. Pero claro, no todo el mundo está capacitado igual, y aquí lo principal es la cabeza. O sea, yo por ejemplo en el buceo en cueva, que no lo hace casi nadie, en aquellos tiempos menos, y prácticamente cuando uno va en la mentalidad de entrar en un sitio para salir al otro, pues no hay problema. Y entonces lo primero que tienes es tranquilidad, no ponerse nervioso. Si tú te metes y a la menor cosa te pones nervioso, porque cuando tú te metes en lo que no conoces, es normal que te pase algo extraño. Entonces el saber superar, el estar tranquilo, el que te pase algo extraño y no te pongas a temblar, no te pongas nervioso, sino al revés, darte más tranquilidad y hacerlo despacio. Que esto es lo difícil. Cuando encontrarte templado en situaciones adversas. La persona que hace eso pues es la que puede hacer cosas más complicadas para otro y le resulta relativamente más fácil. ¿Y tú practicabas en apnea o con bombona o con escafandra? Yo he hecho todo, pero bueno, el buceo para trabajar con botellas, para trabajar. Yo no soy de los que hacía maravillas, sino que yo soy una persona muy con las limitaciones normales, pero quizás me adaptaba un poco más y tenía que, en todas las cosas en la vida es lo que la mentalidad, la cabeza es la que trabaja. ¿Y de escafandra también has hecho? ¿Esto no es para bajar muy profundo, esas cosas? No, yo muy profundo no he bajado. Bueno, muy profundo, es que cada uno tiene... Yo he bajado hasta 70 metros en una cueva, 70, 80 metros de profundidad, que es una barbaridad. Pero claro, son limitaciones. Yo fui a una cueva, iba a pasar un sifón y la grieta seguía para abajo y a ver si podía, pero vamos, no lo pasamos. Yo he dejado muchas cosas que no las he acabado. En esa cueva es que encontré un pescado. Parece como anécdota y que me vuelve loco. Yo de loco no tengo nada, soy una persona muy centrada, he sido siempre muy centrada. Lo que ocurre es que no hago lo que dicen los demás. Y no me rijo por los demás, sino yo rijo lo que yo creo que está bien y lo que yo creo. Entonces ahí discrepan algunas personas con esto, pero... ¿Y que encontraste un pescado en la cueva? Es que, bueno, yo tengo miles de anécdotas, me ocurren en todos lados. Esto fue en la Cueva del Gato. Buceando Ronda, ¿no? A 1100 metros de profundidad había un sifón. El sifón se llama, como es, yo estoy la memoria no es muy buena. El sifón en la Sala de las Dunas. La Sala de las Dunas, una sala muy grande de las dunas, y el agua allí cuando se llena el pantano, porque la presa, esto es una presa que hay, según llena, pues corre el agua y el agua se mete por un boquete. Entonces había un sifón. En aquellos tiempos nadie ha entrado en sifones, prácticamente aquí en esta zona. Ahora ya después ha habido varios grupos que han hecho algo.
Entonces, pues el sifón ese me metí un día con la intención, eso es lo que me ocurre, que yo iba con la intención de pasar el sifón. Y cuando me metí allí a pasar el sifón, veo un bicho de este tamaño. Yo lo caracterizo como si fuera un congrio con la cola de un bodión, una cosa así, ¿vale? Y yo no iba a ver bichos. Entonces, cuando uno no va preparado por una cosa, lo que está, entonces, pero aunque no iba preparado, pues cogí y digo, vamos a fijarnos en las características del pez. Y yo, como todo muy tranquilo, me puse, el bicho se fue a un lado y yo me puse a querer ver las cosas. Y en ese momento se me apagó la linterna. Entonces, pues, ese bicho ya no lo vi más. Entonces, sin linterna, dándole golpe, tratando de hacer, no había nada, me salí fuera, me arreglaron la linterna y cuando bajé ya no lo vi más este bicho. Y en otra ocasión, entonces, entré con otro del grupo mío, que es el Carlos Calvo. El con Raúl. Buen amigo. Raúl Calvo. Qué buen amigo, Yo no sí, me llevo muy bien con él, muy amigo mío. Y entonces fuimos y bajamos. Entonces aquello fue cuando había un boquete para abajo, pero vamos, el bicho no lo encontré. Y cuéntame un poco, en la provincia, en el litoral de Cádiz, ¿es un buen sitio para bucear? O sea que normalmente los sitios buenos para bucear en el mundo suelen ser de aguas cálidas y claras, ¿no? El litoral de Cádiz, Cádiz es muy grande. No es lo mismo el litoral de Cádiz, de la parte de Algeciras, Tarifa y esto, a Cádiz, aquí, Cádiz y Piona, esto no tiene nada que ver. Esta parte de Cádiz, muy mala, solamente con norte o levante, y los días que está. Y la parte de Trafalgar para allá, muy buena, agua clara. Para bucear lo principal es el agua, y aquí el agua no está clara. Entonces, al darme de Cádiz, tiene dos partes. Hay una parte que los caños, Tarifa, esa parte es buena. ¿Y no es el agua demasiado fría en esta zona? Fría está así. Allí, cuanto más clara, está más fría. Estrecha, más fría, ¿no? Pero para eso está el traje, que es un engorro, una incomodidad, y eso es lo que hay. El que quiere. Y en el buceo se pasa frío. En la pesca no, porque te mueves mucho, pero el buceo normalmente consiste en hacer los movimientos más lentos, para reservar más el aire, para gastar menos. Entonces, como vas lento, pues te enfrías más. Cuando trabajas, pues gastas energía y te calientas. ¿Y cómo te dio por eso de la arqueología? Pues eso me imagino que empezaría como una cosa, una afición tuya, ¿no? No, esto a mí me gustó de siempre. Mi familia tenían cosas y esto, y yo entonces pues siempre me gustó. Desde chiquitillo, recuerdo cuando chico, yo estaba en el liceo, y hacían excursiones al Cerro de los Mártires. Y nada más allí buscaba el cosita, la cerámica, y se encontraban las cosas. Entonces, eso es una cosa que nace, cada uno tiene una, igual que le gusta la cacería. A mí la cacería no me gusta, no me atrae absolutamente nada, el matar a un bicho, el ver un bicho volando y verlo como cae, no me gusta más seguir viéndolo volando. Pues cada uno tiene su... O sea que tu primera afición con la arqueología era, digamos, en tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hombre, cuando no buceaba, pero vamos, a mí me ha gustado todo lo extraño, todo lo que yo veo en esto, siempre algunas cosas he hecho y otras cosas no he podido hacer, pero todo lo que sea, que no haya masa y que no haya esto, me gusta. Y era como una afición tuya, ¿no? O sea, que eso no te proporcionaba a ti... No, a mí no me aporta nada, de todas estas cosas son foquines y disgustos. Yo cuando trabajaba, yo mismo me iba a trabajar y trabajaba en la bazán, pues yo mismo decía, el trabajo mío es mi recreo. Yo cuando trabajo es cuando voy por mi cuenta. O sea, yo por ejemplo me iba a una cueva y a cargar la botella, llevarla esto, sube una escala, bájala, y luego métete en el agua, tú solo. Yo iba a la bazán y tenía un ayudante que me ayudaba, me llevaba la botella. Entonces, o sea, que cuando uno iba al trabajo, y el trabajo mío duraba media hora, nunca solía durar más, no sé qué, una cosa excepcional. Entonces los trabajos era un recreo, y en lo de aficionado es donde yo trabajaba. O sea, que en el trabajo de aficionado 20 veces más trabajaba que en lo de y entonces, profesional. En algún momento tú te das cuenta que ser... la arqueología subacuática o submarina le decían antes y ahora le dicen subacuática, ¿no? Bueno, igual, el mar o el agua.
O sea que en algún momento a lo mejor tú también ves que muchos restos que salían, eso en el Cerro de los Mártires, como tú has dicho, o en algunas antiguas poblaciones romanas o no sé cuánto, al bucear de manera aficionada, o alguien te dijo, o tú viste que había también restos que estaban bajo el mar, ¿no? Pues claro, el que va por la calle, depende de dónde vaya. Si va a un sitio, pues ve una cosa, y si va a sitio otro. El que va donde lo que hay, ve lo que hay. Y si estoy en el agua, pues veo lo que hay en el agua. Eso está claro. El que va buceando ve lo que hay en cada sitio. Siempre, fíjate, yo, que he conocido unos cuantos buzos, como te he dicho, siempre escuchaba esas cosas de las no sé si eran verdad o mentira. Es decir, todos los buzos decían que sabían dónde había un barco, un antiguo galeón, o quizá un tesoro. Yo solo he escuchado miles de veces. Me imagino que si yo lo he escuchado, para ti, que es tu mundo... No, lo primero, hay los buzos... Mire, yo he buceado mucho, buceaba en Chipiona, con un tal que es el que hacía las máquinas para limpiar la playa, Higinio Solozaga, se llamaba este hombre. Bueno, pues este hombre tenía una concepción del Bajo del Picacho. Y este hombre le encantaba la cuestión de la arqueología, y tenía era, digamos, la concepción del Bajo. Y yo he trabajado con él en un tiempo, con Rodicio. Y este hombre presumía que decía: aquí han venido no sé cuántos buzos, han venido esto, y no son buzos, son ranucos, buzos. Y decía que yo veo nada más a un buzo ponerse el traje y ya veo si es un buzo o es un ranuco. Para venir de que buzo todo el mundo dice, todo el mundo cuenta, todo el mundo habla, pero la realidad es que después ni tanto, de la mitad, de la mitad, de la mitad. Hay algunos que más y otros que menos, pero la mayoría, casi nadie, unos cuantos que sí, pero la mayoría, de que dicen, sacado y tengo en mi casa, no sé cuándo, el 90% es mentira. Y hasta la han comprado la cosa para poder decir que la tienen. Hay otros que sí, ¿no? Que le han sacado, pero que otros que no. Y es verdad que durante muchos años, ¿no?, se sacaban ánforas, cañones y ese tipo de cosas, que era muy fácil sacarlo. Bueno, la facilidad y esto es todo es relativo. Actualmente es la misma facilidad hay antes que hay ahora. Yo cuando he estado trabajando con este hombre, con Higinio, pues hemos sacado montones de cañones, tengo fotos y todo, sacamos los cañones, y todos iban a la fundición. Se le pagaba un canon a la marina y se fundía. Y una parte de esas piezas me le pagaba yo el canon y me las quedaba. Y esta, en el año del catapum, gracias a eso, por ejemplo, hay 2 monedas que hay en el museo, Rodicio las entregó, monedas de oro. ¿Sabes? O sea, que cada uno hay que juzgar a cada uno en su época y en su tiempo, en su momento. Y entonces, en aquel tiempo, ya te estoy diciendo, la Junta de Andalucía no existía. Y lo que se hacía era dar una concesión para que se sacaran la cosa, y se sacaban las tortas de cobre romanas para la venta. O sea, yo pagaba por la torta y me la llevaba a mi casa. Y si no, se destruía en la fundición. Y eso que no se ha destruido en la fundición es lo que estas personas, haciéndome un registro totalmente irregular, vamos, que hablar de impropio del siglo XXI que estamos, y que cualquier persona, para hacer una guardia civil que te entre en tu casa, está violando la Constitución, está violando los derechos del hombre, los derechos internacionales, están violando las leyes, están violando absolutamente todo. Para hacerlo, para entrar en un sitio cerrado, solamente se permite en 3 situaciones, que son: primero, que haya un delito fragante, según la Constitución. Segundo, una instancia del juez fundamentada, pero no fundamentada así de cualquier manera, sino que tiene que especificar primero la urgencia, el motivo de que si no se hace eso en ese momento, la cosa se puede perder, pero tiene que ser con un delito.
y tiene que haber unas diligencias o con autorización de la persona. En el caso mío, que me hicieron, porque es que lo tengo todo documentado. Sí, pues, ahora vamos a hablar de eso con detalle. En el caso mío, el registro que me hizo la Guardia Civil no llevaba no había diligencias. O sea, lo que quiere que es totalmente fuera del caso. La denuncia la presentaron los guardias civiles 4 días después. O sea, me hicieron el registro y a los 4 días presentaron la denuncia en el juzgado. Lo tengo aquí. No iba secretario. Para hacerte una cosa hay que tener a alguien que dé fe, secretario. En el caso mío, en el acta firma, que todavía es más corrupción, un guardia civil como testigo. No hay ningún testigo. Firma un guardia civil, en fin, toda clase de irregularidades. Pero todas estas irregularidades que hicieron fue para entrar en la casa de mi madre. Bueno, vamos a hacer un segundo. Es que tenemos que irnos a publicidad. Bueno, vale. Nos vamos a publicidad y ahora nos vamos a dedicar al origen del pleito y todo. Volvemos en un momento, venga.